Mis hermanos, buenos días. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Bienvenidos a esta transmisión, a esta reunión de este día. Gloria a Dios, estamos aquí nuevamente y gracias al Señor por eso. Bienvenidos a todos, cordial saludo a la hermana Cecilia Guerrero. Cordial saludo a todos los que se conectan en esta hora, en este momento. Y vamos a empezar en esta mañana leyendo un pasaje, Salmo capítulo 150. Vamos a leerlo acá en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor como título en la versión Palabra de Dios para Todos: toda la orquesta alaba a Dios. Versículo 1. Alaben a Dios en su templo, alábenlo en su firmamento poderoso. Alaben a Dios por sus grandes obras, alábenlo por su tremenda grandeza. Alábenlo con sonido de trompetas, alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con panderos y danzas, con flautas e instrumentos de cuerda. Alaben a Dios con platillos sonoros, con platillos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Amén, aleluya, amén, dice acá en la palabra del Señor. Es interesante ver cómo comienza mencionando la palabra del Señor que alabémoslo por lo que Él es, por la grandeza de Dios. Y en los 3 primeros versículos no menciona ningún instrumento, pero sí dice alábenlo. Esto nos hace entender que la alabanza a Dios no solo depende de un instrumento, de un tiempo musical, sino de lo que nosotros podemos darle al Señor con un corazón sincero. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de estar aquí una vez más para exaltarte, para adorarte desde allí, desde nuestras casas, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos a través de este medio para aprender de tu palabra, Señor. Y gracias porque en todo momento estás con nosotros. Gracias porque en todo momento nos cuidas, nos guardas, nos ayudas, nos sostienes. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio. Nuestro socorro viene de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros errores, porque sabemos que hay muchas cosas, Señor, que tenemos que mejorar. Pero te damos las gracias, Señor, por la paz y por la tranquilidad que tenemos de saber que somos tus hijos, de saber que gracias a ti, gracias a tu sacrificio, nos podemos acercar confiadamente. Nos podemos acercar con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido también, Señor. Gracias porque eres grande, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te queremos adorar en esta mañana, Señor. Queremos exaltarte en esta mañana y te queremos decir que estamos agradecidos de que estés con nosotros y que nosotros también queremos estar siempre cerca de ti. Queremos estar siempre en tu presencia, Señor. Ayúdanos, síguenos guiando, síguenos dando fuerzas, fortaleza, ánimo, vida, Señor, para no perdernos en el camino, para estar firmes en tu palabra, Señor, y para hacer lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Esa luz, esa sal, desde allí, desde nuestras casas y en donde quiera que estemos, Señor. Queremos estar siempre cerca de ti. Gracias, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor.
descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Jesús. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Oh. Gloria a Dios.
Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos acá en vivo. Entonces, vamos a entonar una canción muy bonita que dice: cambiaré mi tristeza, todo eso que tal vez nos tiene llenos de estrés, de cansancio, de pesadez, lo cambiamos por el gozo del Señor en esta mañana. Entonces vamos a decirle así al Señor en esta mañana. Entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, los entregaré. Arrígalo, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Iba a decirlo así.
Gloria a Dios, regálele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana ya en sus hogares. Que Dios los continúe bendiciendo. Seguimos con la palabra del Señor. No se vaya a despegar, siga allí donde está. Aliste la Santa Cena porque continuamos con la Santa Cena. Y con ustedes el pastor Jorge Osorio. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de el mar rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y Dios siga ayudando a cada familia, a cada corazón, a cada ser y a cada vida, para que podamos disfrutar en este día de la bendición de tener su palabra para ser edificados a través de ella. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, existen diversos conceptos de culturas. Hay culturas étnicas, hay culturas religiosas, hay culturas sociales, hay culturas familiares, etcétera, etcétera. Pero yo por lo menos quiero recordar, iniciar hablando de 4 culturas: la universal, la estructural, la mental y la particular.
En la cultura universal es esa cultura que fue establecida universalmente. Y déjame aquí abrirme un poco del concepto tradicional de cultura y hablar de la cultura de reino, de la cultura de Dios, porque fuimos hechos por Dios y naturalmente que quien diseñó en nosotros esa primera fase de cultura, esa cultura universal, fue el que nos creó y nos formó. Ahora, la cultura estructural tiene que ver con esa estructura que generalmente forma, edifica una sociedad, una familia. Esa cultura que pone fundamentos, esa cultura que establece principios y valores. Y la mental tiene que ver con los pensamientos que normalmente circulan o pasan por la mente de ciertas culturas. Hay pensamientos muy inadecuados, hay pensamientos que no forman, que no conducen a ninguna parte, esos pensamientos que a veces trastornan la mente de las personas y se establece una cultura, un hábito cultural mental, donde por naturaleza se piensan las mismas cosas cada vez que se piensa. Y la cultura particular es la que cada uno usa a su manera para vivir de la manera como quiere vivir. Hago estas explicaciones para continuar y tratar de entender mejor lo que vamos a hablar en este día. Entonces, cultura de reino. En primer lugar, fuimos hechos para ser cultura de reino. En primer lugar, fuimos hechos para ser cultura de reino. La Biblia dice en 2 de Corintios, la Biblia dice, no os conforméis, en Romanos, perdón, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la versión original la idea es una nueva creación, una nueva criatura. Eso coincide con lo que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Definitivamente cuando nosotros queremos tener una cultura que proyecta, que enfoca, que bendice, que transforma, que nos conduce hacia un camino real y verdadero, debemos apoyarnos en lo que la Escritura nos enseña y debemos entonces tener en cuenta que para generar una cultura distinta a la cultura que normalmente estamos viviendo, debemos actuar conforme a la cultura del reino. Y para eso, pues hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura, una nueva creación. Y déjame aquí decir entonces, en segundo lugar, Dios nos dio un reino en el que nosotros debemos vivir. La Biblia dice, por eso yo les doy un reino como mi Padre me lo dio. Por eso yo les doy un reino como mi Padre me lo dio. Definitivamente el reino que nosotros tenemos no es otro reino que el reino que Dios nos ha dado. Y si nosotros queremos vivir conforme al reino de Dios, necesariamente tendremos que vivir conforme a la palabra que Dios ha establecido. Entonces, la Biblia dice ahí en Lucas capítulo 22, versículo 29, por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Mis amados, Dios nos dio un reino para que nosotros disfrutemos de ese reino. Dios nos puso en ese reino para que no vivamos conforme a la cultura y conforme a las costumbres y a los hábitos del reino o de la cultura que nos gobierna o que nos asiste en esta posmodernidad.
En tercer lugar, Dios nos hace partícipes de su reino. En tercer lugar, la Biblia, Dios nos hace partícipes de su reino. O mejor, como una explicación del punto número 2. Dios nos hace partícipes de su reino. En segundo, punto B, un reino con principios y valores. C, ese es un reino para desarrollar una cultura limpia, la cultura de Dios. D, una cultura sin mentiras. E, una cultura sin odios. F, una cultura sin temores. G, una cultura que se apoya en la verdad y no en la mentira. Ahora sí, en segundo lugar, Dios era superior a los demás gobernadores. Daniel, era superior a los demás gobernadores. La Biblia dice en Daniel capítulo 6, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces déjame decirle aquí por lo menos 4 cosas. A, Daniel tenía un espíritu superior. ¿Qué significa eso? Que tenía un espíritu superior. ¿Significa que Daniel se le había dado un espíritu distinto al de nosotros? No. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Todos fuimos creados conforme a la semejanza de Dios. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pero significa entonces que Daniel conservaba la conexión que Dios había puesto en él. Daniel conservaba la conexión que Dios había puesto en él. No había perdido esa conexión. Él mantenía esa conexión con Dios. Ahora ve, su cultura, la cultura de Daniel era diferente. Esa cultura de Daniel no se amoldaba a las disposiciones que iban en contra de Dios. Esa cultura no se amoldaba a las disposiciones que iban en contra de Dios. Era un hombre de convicción. Él no se dejó influenciar por las insinuaciones de Satanás. Él sabía lo que tenía la absoluta certeza de que Dios lo había llamado, que Dios lo había formado y que Dios respondía por él. Por eso él no podía dejarse influenciar de una cultura distinta. Él tenía que permanecer en la cultura que Dios le había entregado, que Dios le había dado a él y que determinaba la vida de Daniel. Y era un hombre con cultura de fe. La cultura del reino nos permite vivir en una cultura de fe, no en una cultura de desesperanza ni desconfianza, sino en una cultura de fe. Y cuando nosotros prevalecemos y permanecemos en una cultura de fe, entonces esa cultura de fe se manifiesta a través de todo lo que hacemos en la vida diaria. Ahora, número 3, fuimos hechos para vivir bajo el poder y la influencia del reino. Fuimos hechos para vivir bajo el poder y la influencia del reino. En Juan capítulo 18, versículo 36, la Biblia dice lo siguiente: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ese es un grave problema que nosotros tenemos. Nosotros queremos tener la ayuda de Dios, queremos ser bendecidos, queremos ser protegidos, apoyados, dirigidos, enfocados conforme a la cultura del reino, pero a veces mantenemos una amalgama de la cultura mundana con la cultura del reino. A veces queremos prevalecer en las cosas del pasado, en las cosas de la tradición presente, de cómo vive el mundo, de cómo hace las cosas el mundo, de cómo viven las personas que viven en este mundo. Y eso genera entre nosotros muchas dificultades. Entonces, aquí en este punto, un reino
no es de este mundo, el reino de Dios no es de este mundo. Por eso ese reino, número B, por eso ese reino no se puede amalgamar a las costumbres de este mundo. Ese reino no se puede amalgamar a las costumbres de este mundo. C, aquí debemos adoptar la mentalidad de reino. El no tener la mentalidad de reino significa que no estamos obedeciendo sus estatutos. O en otras palabras, no estamos conectados conforme al propósito, al diseño y al plan que Dios estableció para todos nosotros. Por eso es muy importante que nosotros decidamos oportunamente en qué cultura queremos seguir viviendo. Eso no significa estigmatizar las culturas donde nos hemos levantado o nos hemos creado, pero eso significa que nosotros debemos adoptar finalmente la cultura para la cual hemos sido llamados para desarrollar un ministerio, una tarea, una labor, un encargo, un propósito y cumplir el enfoque que Dios estableció a través de la cultura que hemos adoptado. Ahora, en la cultura de reino no se discute lo mandado, sencillamente se obedece. En la cultura de reino no se discute lo mandado, sencillamente se obedece. En Gálatas 3:1, la Biblia dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces déjame decirle aquí tres cosas. A, en este reino usted y yo somos elegidos para obedecer. En este reino, en el reino que hemos decidido vivir, el reino que hemos decidido adoptar, en el reino donde Jesús es el rey, en el reino donde Jesús nos provee una nueva cultura a través de una nueva vida, entonces en ese reino nosotros hemos sido elegidos para obedecer, no para hacer lo que queremos, no para hacer lo que nos parece que debemos hacer, sino para hacer las cosas que Dios nos ha mandado y ha determinado que hagamos. B, recordemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa eso? Que no podemos pedir de cualquier manera, ni enlazados con cualquier cultura. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Esto significa que debemos pedir de acuerdo a lo establecido a través de su palabra y no en lo establecido a través de, no en lo que está establecido para satisfacer nuestras conveniencias, sino lo que está establecido para direccionar y orientar y dirigir la vida de cada uno de nosotros. C, somos elegidos para hacer la voluntad del Rey y seguir las instrucciones del Rey. No somos elegidos para seguir las instrucciones de esta cultura, ni somos elegidos para continuar viviendo conforme a la cultura de este reino, ni somos elegidos para adoptar los hábitos que por años han venido deteriorando, han venido dañando y destruyendo las relaciones y la vida personal. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Ahora, ¿quién vino a traer desobediencia y a influenciar al hombre con ella? ¿Quién vino a traer la desobediencia y a influenciar al hombre con ella? Efesios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo nos expresa lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces déjame decirle aquí tres cosas. A, Satanás trajo la desobediencia, puso en caos lo que Dios había hecho con bendición. Él se presentó al huerto para cambiar la mentalidad de Adán y Eva. Él se presentó al huerto para engañar, para crear una sugestión de poder, una ambición de poder en Adán y Eva. Por eso les dijo, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como dioses. Y esa idea de llegar a ser como dioses sugestionó, cambió la manera de pensar de Adán y Eva. Y por esa razón la Biblia dice que fueron expulsados y echados del huerto
por la decisión errada y equivocada que tomaron ese día. Por eso nosotros no podemos tomar una decisión similar a la de Adán y Eva. Si Cristo vino para ponerse en la cruz, para entregarse en la cruz por nosotros, para ponerse en nuestro lugar, para perdonar nuestros pecados, debemos creer en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros y debemos vivir una vida no conforme al mundo, sino conforme a la gracia, a la verdad y a la misericordia de Dios, conforme al mandato y al estatuto que Cristo nos dejó. B. Pablo nos habla de un espíritu que opera en los desobedientes. Indiscutiblemente, las personas desobedecen no simplemente por su naturaleza humana, sino porque Satanás influye en su naturaleza humana para desobedecer. Voy a darles un ejemplo de eso. En la tentación del desierto, Satanás vino para tratar de influir en las decisiones de Jesús y en las determinaciones de Jesús. Y nosotros no podemos caer en esa equivocación que cayó Adán y Eva, y que Jesús nos dio ejemplo de no dejarse influenciar, ni cambiar el rumbo, ni la dirección de su vida por la influencia de este espíritu perverso, de este maligno perverso que quiso cambiar el rumbo de la historia, pero que Jesús no permitió que el rumbo de la historia se cambiara, sino que continuara conforme al propósito y al plan para el cual Dios lo había enviado para salvar y morir en la cruz por nosotros. C. Adán y Eva se dejaron seducir y copiaron la insinuación y la desobediencia de Satanás. Y por eso fueron desarraigados y fueron echados del huerto. Quizás muchas personas hoy están a puertas de ser seducidos, a puertas de tener una insinuación que los puede llevar al fracaso o los puede conducir a la miseria, a la derrota. Pero quizás también hoy es el tiempo de reflexionar y de retomar la vía y el camino que nosotros debemos continuar. Por eso yo quiero, a través de este medio, invitar a todas las personas para que si has decidido venir a Cristo, yo quiero que tengas claro en esta mañana que no puedes venir a Cristo para seguir en la misma cultura que has venido practicando por tiempos y por años. Si has decidido venir a Cristo y si has decidido entregarle el control de su vida a Cristo y has decidido que Cristo tome su vida de aquí en adelante, es necesario que de aquí en adelante nosotros adoptemos la cultura del reino. Esa cultura que tiene unos principios, esa cultura que tiene unos valores, esa cultura que no se desarrolla conforme al corazón y a la mentalidad del hombre, sino que es una cultura que se desarrolla conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Por eso dijimos al comienzo que para hacer cultura hay que nacer de nuevo. Y en segundo lugar dijimos que no podemos acomodarnos a las costumbres del tiempo presente, porque si nos acomodamos a las costumbres del tiempo presente, entonces no hemos entendido que vinimos a Cristo para hacer cultura de reino. Y en tercer lugar dijimos al comienzo que se necesitaba renovar la mente. No podemos continuar con esa mente viciada, sujeta a las tradiciones y costumbres del tiempo presente. Tenemos que necesariamente adoptar la mente de Cristo. Y Pablo nos advierte, o mejor nos anima y nos recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo, justamente para no seguir haciendo lo que a nosotros nos parece, sino para hacer lo que Dios ha determinado que nosotros hagamos. Cuando nosotros hacemos lo que Dios ha determinado que hacemos, entonces Dios nos hace copartícipes de su reino, un reino con principios y valores, un reino para desarrollar una cultura limpia, la cultura de Dios, un reino con una cultura sin mentiras, un reino con una cultura sin odios, un reino con una cultura sin temores y un reino con una cultura que se apoya en la verdad y no en la mentira. Mi querido amigo, mi querido hermano, es tiempo de decidir. Dios no está poniéndonos en consideración cuando lo queremos hacer. Si bien es cierto que Él respeta el libre albedrío que tenemos, Dios quiere que tomemos las decisiones en el momento más oportuno. Y Dios quiere que reconozcamos nuestras falencias y nuestros errores. Y Dios quiere que nos enfoquemos finalmente
por el camino que nos conduce y que nos garantiza tener todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Lo invito a través de este medio que incline su cabeza y le abra su corazón a Jesús. Y le diga a Jesús en esta mañana: yo necesito cambiar de rumbo, yo necesito cambiar de cultura, yo necesito cambiar de mentalidad, yo necesito cambiar de principios, yo necesito cambiar de valores. Yo necesito tener los valores originales, esos que fueron constituidos en esa cultura universal, en esa cultura que Dios creó desde el comienzo y que Dios nos dio desde el comienzo. Lo invito en que incline su cabeza y diga conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra, yo creo en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, y creo que tú perdonaste y llevaste mis pecados, y creo que tú rompiste toda maldición, y que creo que tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi ser, porque no quiero estar expuesto a los peligros y a los acechos que el enemigo hoy está trayendo al mundo. No sé qué vaya a pasar, pero yo quiero estar seguro de que en todo lo que pase, tú estés ahí para tenderme la mano cuando más te necesite. Gracias, amado Jesús. Amén. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer?
Muy bien, la iglesia infantil a partir del próximo domingo por la tarde va a tener también su reunión especial. Estamos organizando para hacerlo de la mejor manera y también que no hayan tantas interferencias en su programa, que sea un programa serio y responsable. Entonces, el próximo domingo por la tarde, ya ustedes tendrán, los niños tendrán su parte activa en este programa. Está conmigo aquí esta mañana Michelle. Quiero aclarar a todos los que participaron el domingo pasado. Eso lo hacemos así como de sorpresa, ¿no? Y no lo anunciamos porque si lo anunciamos entonces todo el mundo se pone juicioso a escribir. Pero cualquier domingo de estos les vamos a dar otra sorpresa, ¿no? Entonces, para que estén listos. Hace 8 días una hermana, no voy a mencionar el nombre, envió 1 minuto antes que Michelle la respuesta correcta, solo que tenía un pequeño problema, es que no tenía todos los puntos, solamente le faltaba el 4º punto. Pero Michelle lo mandó 1 minuto a las I:57, lo mandó 1 minuto después y ella tenía todos los puntos completos. Es la ventaja de ir escribiendo en el celular. Ya me pillé que Michelle escribes en el celular y entonces pues de una vez copy-paste, entonces copiamos y pegamos, ¿no? Y enviamos rapidito, pero eso es bueno, eso funciona. ¿Cómo fue esa experiencia, Michelle? Bienvenida. Hola, pastor, buenos días a todos. Pues no, yo no anoto en el celular. Yo sí tengo un cuadernito y siempre, pues casi siempre lo llevo pues con lo que el pastor predica, y cuando dijo al principio que estuviéramos anotando todo, fue como, algo va a ser. Y ya cuando dijo que 1 minuto, pues escribí súper rápido, pero bueno, ya. Ok, muchas gracias, Michelle. Para que las personas sepan que esto es serio, somos responsables. Aquí le hago entrega de su libro, disfrútalo, léalo, nos cuenta después de qué habla el libro. Bueno, pastor, gracias, muchas gracias. Así que nos trae un ensayo para la próxima semana. Dentro de 15. Muy bien, a todos muchas gracias. Nos volvemos a ver el viernes a las 7:30 de la noche y el otro domingo a las 10 de la mañana. ¿Por qué hemos establecido una hora? Porque no queremos que la gente se confunda y que ¿a qué hora será hoy la reunión? ¿A qué hora será hoy el programa? No, queremos tener una sola hora para que todo el mundo se mentalice que a determinada hora está tal día un programa y tal otro día otro programa. Por eso queremos tener organizadamente 1 hora para que todos estén ahí pendientes. A todos los que han coparticipado de este programa hoy, 1000 gracias. A los hermanos en el norte del país, en el oriente, occidente, sur, a todos 1000 gracias. Nuestro abrazo y nuestro cariño para todos. Y a los hermanos de allá de Canadá, a Miguelito, que me escribe todos los domingos dando alguna opinión de la reflexión. Mi saludo para Miguel y para Gladys, para Janet, para la doctora Janet allá. Y a todos los hermanos allá en España, a Madeleine, a su familia, 1000 gracias. Y a Jason Sabogal allá en Australia, y a Esteban allá en Brasil, y a la familia Quintero allá en Ecuador, a todos 1000 gracias. Dios los siga bendiciendo. Y a Wendy y a mi hermano Roberto allá en Estados Unidos, un abrazo para todos y para sus familias. Que Dios los siga bendiciendo. Ha sido un placer con ustedes y que Dios los guarde y los cuide. Muchas, pero muchas felicidades. Muchas gracias, Michelle, por estar aquí con nosotros. Está invitada a todos los programas. No hay otra cosa que solo reconocer que nada valgo sin tu amor. Perdón, la gracia y el perdón, la pasión del corazón.
si no estás aquí? ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto, es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo reconocer que nada valgo sin tu amor, pierdo la gracia y el perdón, la pasión del corazón si no estás aquí. ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto. Pero ¿cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto a respirar. He vuelto a respirar. He vuelto a respirar. ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración